Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra volver a saludarles. Muy buena tarde-noche para nuestras hermanas que están en la clase presencial y también para quienes van a estar viendo la clase grabada. Bueno, les mando un gran abrazo. Deseo que el Señor les bendiga, esté siempre en sus vidas y en sus corazones. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de introducción al Nuevo Testamento. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase que vamos a tener hoy. Y la clase que vamos a tener hoy lleva por título Los tiempos del Nuevo Testamento. Así es que vamos a... ¿Pueden confirmarme si están viendo la presentación? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Dice que Perdón, ¿qué dice? ha empezado la función. Ha empezado la función. Ya entró. Ahí está. Los tiempos del Nuevo Ya Testamento. está. Sí, Ya listo. entró. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a dar un repaso general, queridos alumnos, respecto de esta panorámica que ahora no lo vamos a ver dentro de un contexto tanto histórico, sino ya más desde una perspectiva de intención que el Nuevo Testamento nos plantea como algo que necesitamos reconocer en cuanto a su composición. Así es que la clase de hoy será los tiempos del Nuevo Testamento. A manera de introducción, nosotros podemos decir que el judaísmo rabínico, ¿verdad? En su posición que tiene respecto de las escrituras antiguas, es decir, de la Biblia, encuentran que esta, que nosotros consideramos como Antiguo Testamento, le llaman el libro de la alianza del Dios Altísimo. Entonces, ellos le dan esta connotación al Antiguo Testamento y lo consideran como el libro de la alianza o el libro del pacto, que se identifica básicamente en ese evento que se lleva a cabo en el Sinaí, donde Dios da su ley, da el código moral y también el código de la alianza y se hace un pacto, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, dile al pueblo, sí, quieren que yo sea su Dios, pero tienen que estar de acuerdo en que tienen que seguir mis ordenanzas. Y el pueblo dijo, sí, nosotros queremos seguir, queremos ser pueblo tuyo. Así que este pacto que se establece con el judaísmo se expande entonces no solo en la Torá, ¿verdad? En la Torá, sino también lo vemos a través de los profetas. Los profetas defienden mucho el pacto de la alianza. Los Nebihim, la sección segunda, recuerden, la sección segunda de la Tanaj, se llaman los Nebihim. Y la tercera sección de la Biblia hebrea la conocemos como los Ketubim, ¿verdad? Que son los otros escritos. Como sabe el mismo judaísmo, a causa del pecado, el pueblo rompe esa alianza, porque no pasa mucho tiempo entre que Dios en el Sinaí establece este código, este pacto, y no pasa mucho tiempo cuando el pueblo rompe el pacto, ¿verdad? Y se forma un becerro de oro y están adorando ese becerro de oro. Así que ese pacto se rompe, se vuelve a restablecer el pacto, porque el pacto siempre estuvo sustentado por el deseo de Dios, siempre estuvo sustentado por la mirada de Dios. Así que algunos profetas van a anunciar que, dado que se rompió ese pacto, que se fragmentó y que constantemente el pueblo de Israel estuvo quebrantando, siguiendo a dioses ajenos y demás, entonces hay profetas como el profeta Jeremías, como el profeta Ezequiel, donde dicen que vendrán tiempos donde se hará una nueva alianza, ¿verdad? Un nuevo pacto. Y que ese pacto no estará escrito en tablas de piedra, sino que estará escrito en el corazón de todo ser humano. Si alguien tiene su Biblia a la mano y me quiere ayudar a leer estas dos citas bíblicas,
Jeremías 31:31 y Ezequiel 37:26. Sí, si alguien tiene y si no, yo lo leo, no hay problema. 27, 26. 31, 31. Jeremías 31:31, para que veamos cómo el profeta Jeremías ya establece en sus oráculos, ¿verdad? Una nueva alianza. ¿Alguien va a leer? Yo tengo Ezequiel 37, Bueno, 26. bueno, sí. Jeremías. Dice así: y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Muy bien, entonces, gracias, pastor. Dice el profeta Ezequiel, hablando en un futuro, ¿verdad? Que habrá un pacto de paz y será ese pacto eterno, ¿verdad? Ya hay una alusión de que el pacto que vendrá en el futuro no podrá romperse, no podrá quebrantarse, ¿verdad? Sino que, según el profeta Jeremías, ahora ese pacto nuevo, ese pacto de paz que dice Ezequiel, no va a estar en tablas de piedra. ¿Quién tiene Jeremías 31:31? Yo lo tengo. ¿Lo leo? Ah, bueno. Quien sea, por favor. Bueno, Jeremías 31 dice: "He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá". Gracias. Y sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Bueno, entonces vemos cómo las tradiciones rabínicas o las tradiciones bíblicas en cuanto al pueblo de Israel, ya se anuncia que habrá un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué posición toma cada una de estas formas de entender esta nueva alianza? Los cristianos entonces van a entender que esta alianza, este nuevo pacto, este pacto perpetuo, este pacto que no va a estar grabado en tablas de piedra y que no va a ser como el que hizo Dios con los padres en el Sinaí, se ha cumplido en una persona. Ahora esta persona, llamada Jesús el Cristo, ven en él las tradiciones del Nuevo Testamento, ven en Jesús esta nueva alianza. Así que si alguien rapidísimo me quiere ayudar con estas citas para corroborar cómo los autores novotestamentarios van a confirmar este punto de que Jesús es el nuevo pacto. Lucas 22:20, Primera Corintios 11:25, Mateo 26:28 y Marcos 14:24. Permiso, leo Lucas El que tenga, 22:20. sí, por favor. Dice así: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Gracias. Estamos hablando de la tradición que se le conoce como la Eucaristía o la Cena del Señor, en donde el nuevo pacto está representado en la sangre de Jesucristo. Primera Corintios 11:25 lo confirmará en una tradición ya que las comunidades cristianas o las comunidades primitivas tenían. ¿Quién tiene? No. ¿Sí? Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Muy bien. Esto viene en una tradición oral que el apóstol Pablo recoge. A él le cuentan esto. Es muy probable que sea Pedro quien le haya contado esta situación. Y Pedro recoge, dice, bueno, yo les comparto lo que asimismo recibí, ¿verdad? O sea, ya la tradición oral en las comunidades cristianas estaban estableciendo que la nueva alianza se iba a certificar o se iba a cerrar en el derramamiento de la sangre del Señor.
El evangelista Mateo lo va a confirmar en su evangelio, Mateo 26, 28. Leo, Sí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. gracias. Ahora fíjense cómo hay un por qué o para qué, ¿verdad? O sea, la alianza, dicen los textos sagrados, va a estar establecida en una persona, ¿no? Y esa persona es Jesucristo porque Él va a morir, Él va a derramar su sangre. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto? Y esto es algo muy importante. Marcos 14, 24, por favor. Permiso. Sí. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Y entonces vemos, gracias, pastor, vemos claramente cómo esta alusión del pacto viene en función de la redención, viene en función de la salvación, en el rescate de muchos, en la redención del hombre. Por eso, la nueva alianza que está en la persona de Jesús es un testamento, diríamos, un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo testamento que, como dijo el profeta Ezequiel, será perpetuo, ¿verdad? Es definitivo, donde a través de esta nueva alianza Dios ofrece su salvación a la humanidad en Cristo Jesús. Pero la alianza, queridos alumnos, se podría romper si los seres humanos no la cumplen, como lo sucedió o sucedió de manera constante con el pueblo de Israel. Ellos constantemente quebrantaban el pacto y Dios enviaba a los jueces y Dios enviaba a los reyes y Dios enviaba a los sacerdotes y Dios enviaba a los profetas para recordarles el pacto que habían hecho ellos. Pero a través de Jesús, Dios ha convertido su alianza en testamento definitivo de salvación. ¿Qué significa esto? Que no puede ser negada. Es decir, la alianza se puede romper, pero el testamento no. Aún, fíjense, aun cuando el ser humano acepte o no a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este pacto, este testamento de salvación permanece no importando la decisión que tome el ser humano en función de Jesucristo. Y será en esta línea, queridos alumnos, que las primeras comunidades cristianas lo entenderán y lo empezarán a plasmar en sus escritos. Porque en esa línea Jesús aparece para los cristianos como el testamento de Dios, como la revelación definitiva de su salvación. Hebreos 1:1, todos sabemos el texto que dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo, el cual Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esta concepción, ¿viste?, va muy de la mano con lo que nos dice Juan. Dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, vean cómo las comunidades cristianas que aparecen en el Nuevo Testamento ya empiezan a ver a Jesús y reconocen el mensaje de Jesús como un mensaje que va a manifestar esta nueva alianza. Por eso se puede hablar de Nuevo Testamento, pero no estamos hablando de otro testamento, que esto es una diferencia gramatical fundamental. El hecho de que sea un Nuevo Testamento no anula bajo ninguna circunstancia el Antiguo Testamento, ¿verdad?, o el anterior testamento, sino más bien lo confirma, lo cumple, ¿verdad?, le da sentido. El Nuevo Testamento como tal, insisto, no es nuevo porque sustituye al otro bajo ninguna circunstancia, porque recuerden que la concepción mesiánica de salvación pues está anclada en el Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento es el cumplimiento definitivo de lo que se había plantado en el Antiguo. Para definir y fijar esta novedad de Jesús, esto que representaba algo que trastocaba todas las esperanzas que el pueblo de Israel tenía, los cristianos
empiezan a crear su propia literatura sagrada, ¿ya? Los cristianos empiezan a crear su Nuevo Testamento y empieza a elaborarse literatura, que ahora nosotros la consideramos como palabra de Dios, ¿no? Que para nosotros es a través de 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Y entonces este Nuevo Testamento en la cosmovisión cristiana viene a ratificar y a confirmar lo que en la antigüedad se decía o se hablaba de lo que representaba la figura mesiánica como figura salvadora, ¿no? Porque recuerden que lo que esperaban los judíos en la antigüedad era que el Mesías viniera a rescatarlos a ellos del imperio que los dominaba. Así que esta cosmovisión, queridos alumnos, de un cristianismo, ¿verdad? Va a mirarse desde tres ópticas diferentes. Los judíos van a entenderlo de una manera. Los cristianos, nosotros lo entenderemos de otra. Pero los musulmanes, esta religión también muy antigua, va a entender y comprender el misterio del pacto representado en Jesucristo de una manera diferente. Veamos cada una de ellas. En cuanto a la postura judaica, debemos saber que el judaísmo rabínico, las tradiciones rabínicas, van a decir que hay una sola escritura. No hay muchas escrituras, no hay otros textos sagrados donde se revele la voluntad de Dios. Y para el judaísmo rabínico van a cerrar, van a clausurar, no van a permitir que haya más literatura sagrada que no sea la Biblia hebrea, lo que se compone para ellos los 24 libros. Eso ya lo explicamos en alguna clase, ¿no es cierto? Sino que no van a permitir que a la par de este texto sagradísimo, ¿no? Flavio Josefo decía que incluso los cristianos, perdón, los judíos estaban dispuestos a morir para defender estos libros, no consideran que haya otro libro sagrado. Por eso se le conoce como el canon cerrado. ¿Por qué? Porque para ellos solamente estos 24 libros o los 39 libros que nosotros tenemos es suficiente. Ciertamente el judaísmo rabínico ha seguido o sigue produciendo nuevos textos sagrados, ¿no? Porque el judaísmo no solo se quedó con el Antiguo Testamento, sino que siguen su interpretación, ¿no? Ellos interpretan lo que dice el Antiguo Testamento. No los consideran a la palabra, a la altura de las escrituras antiguas, sino, pero es muy respetable, ¿no? Lo que ellos establecen. Por ejemplo, el judaísmo rabínico en tradiciones orales han establecido lo que es la Misná, el Talmud y la Cábala, que son como los medios que se tienen. No es clase como para explicar a uno de ellos, si no nos iríamos por otro camino, pero ellos siguen teniendo estos instrumentos textuales para entender lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces utilizan los famosos Midrash. Los Midrash no es otra cosa más que las interpretaciones de las que llegan o las conclusiones a las que llegan después del estudio de ciertos temas que se plantean. Así que en la visión judaica queda como único texto canónico la Biblia hebrea, queda cerrada y entonces no existe ninguna otra más. Entendemos ahora que la posición del judaísmo en función de Jesús va a decir que ellos no reconocerán al carpintero de Galilea como el Mesías esperado, ¿no? Como el Mesías esperado. Ahora, ¿cuál será la visión del cristianismo? La visión del cristianismo dirá que hay una reinterpretación y entonces se habla de una escritura doble o de un canon abierto, ¿verdad? Y entonces los cristianos, como vimos en la clase pasada, que hablamos acerca del canon, no va a excluir la Biblia hebrea. No la va a excluir. Esa es una de las grandes decisiones que toma la cristiandad del siglo I y del siglo II.
sostienen como palabra de Dios las escrituras antiguas, pero van a reinterpretar las figuras mesiánicas, las esperanzas mesiánicas, esa línea que decía que el Mesías vendría de la descendencia de David, que sería el león de la tribu de Judá, la van a interpretar desde la vida, obra, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y por lo tanto empieza a agregar nuevos textos, o más bien empieza primero a producir nuevos textos y los empieza a agregar después, que se van a referir a dos temas, diríamos, ¿no? Esta literatura se va a referir a dos temas. Uno es Jesús y se va a entender cómo Jesús predica una fe, ¿no? Un mensaje, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el Nuevo Testamento nos va a hablar del segundo gran tema, que es la iglesia, ¿no? La consecuencia de esa fe. Porque tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las cartas paulinas, en las cartas universales e incluso en el Apocalipsis, pues encontramos cómo la iglesia empezó a crecer, a consolidarse a partir de la fe en Jesús o la fe de Jesús. Ya después hablaremos sobre esto que estoy diciendo. Y entonces crea estos textos, los une al canon antiguo como la expresión del Nuevo Testamento, de una nueva alianza. Interpretan los textos de Jeremías y de Ezequiel diciendo, ahora entendemos que el nuevo pacto estará escrito en nuestros corazones y no en tablas de piedra. Ah, perdón, hermano, sí, dicen que se tilda como que me pauso, ¿verdad? Bueno, perdón, hermanos, estamos teniendo un problema de internet increíble ahora nosotros. Ustedes saben que no he podido subir en todo el día la ponencia de ayer del diplomado. Está lentísimo todo el día. La clase de la mañana todavía no se puede cargar. Así que, perdón, hermanos. Sí, aquí me aparece luego en la pantalla que mi internet está inestable. Bueno, cuando sea eso voy a tratar de detenerme un poco. Pero si se pausa mucho, avísenme, por favor. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Alguien me puede decir si... Sí. Solo Sí. esos momentos. Bueno, si solo son momentos, está bien. Pero si se pausa así continuamente, me avisan. Si no, no tiene caso. Bueno. Bien, entonces se arma el Nuevo Testamento en función del Antiguo Testamento, pero se actualiza. De esa forma se construye un texto en dos partes que, como dije, no se anulan, sino se complementan. El Antiguo Testamento se hace presente en el Nuevo y el Nuevo Testamento late el mensaje del Antiguo. Y entonces ahora los cristianos, nosotros, vamos a entender que hay una escritura, ¿no? Para nosotros entonces ya el Nuevo Testamento será el canon cerrado. Porque a partir de esta literatura que se crea, nosotros consideramos que ya no hay más producción que se asemeje a la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora nosotros cuando predicamos no somos inspirados, sino somos iluminados por el Espíritu Santo en relación a la interpretación del texto sagrado, ¿verdad? Pero entonces nosotros ya sabemos que la palabra de Dios son 66 libros. Los protestantes, ¿verdad? Los católicos dirán que son 70, son 72, no mal recuerdo, ¿verdad? Pero estarán dentro de esta categoría. Ahora, la otra gran religión que tenemos va a considerar también el Islam y va a producir su literatura sagrada a partir de las escrituras sagradas, de las escrituras cristianas. Y entonces va a producirse el Corán, solamente que en el Corán, hermanos, yo tengo, sinceramente no lo leí ahora que estuve en México en el aeropuerto mientras estábamos esperando el vuelo en una librería, estaba el Corán, estaba a muy buen precio, pero ya no tenía ni plata ni lugar para dónde traerlo. Pero tengo muchas ganas de leer. He leído un poco acerca del Islam, más o menos conozco, pero entiendo que el Corán es una reinterpretación de las escrituras cristianas en función de su fundador, que en este caso es Mahoma.
¿Qué dicen los del Islam en cuanto a su texto sagrado? Bueno, ellos confiesan el valor sagrado de todas las escrituras, ¿no? Tanto de la ley antigua, es decir, el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, pero dicen que ambas escrituras han sido asumidas y absorbidas, diríamos, es decir, que todo eso que nosotros ahora tenemos como palabra de Dios, ellos lo atraen, lo reelaboran y entonces sustituyen las escrituras sagradas en otra literatura sagrada llamada el Corán. Y dicen que el Corán se va a constituir como el único libro de Dios que aparece como una reinterpretación, una reescritura, tanto de la Biblia judía como de la Biblia cristiana, y que estas, al ser reinterpretadas, bueno, ya no tienen valor. Así que ahora, para ellos, la palabra total, absoluta, es el Corán. El Corán vendrá a ocupar el lugar de la Biblia hebrea del Nuevo Testamento cristiano y le entenderán como palabra originaria y eterna de Dios revelada en plenitud a Mahoma. Alá le reveló a su profeta Mahoma una nueva visión, una nueva interpretación de los textos sagrados y a partir de allí el Corán establece lo que ellos quieren creer. Una de las características que tiene el Corán es que ellos exaltan lo que es la famosa Guerra Santa, ¿no? Donde si lo hacen en función de defender a Alá o a Mahoma, ellos tienen la entrada directa al paraíso, ¿no? Entonces, por eso es que muchos musulmanes pueden morir tranquilamente por esta esperanza que les concede el Corán. Bueno, estas tres visiones, queridos alumnos, que ahora, o estas tres posiciones que se tienen en cuanto a las escrituras sagradas, pues nos plantean cómo cada uno, cada línea ha tomado su propio camino. Entendemos nosotros los cristianos que el camino que nosotros tenemos es el correcto. No así en la visión judía, nosotros para los judíos estamos cerrados. Para nosotros los judíos, los musulmanes están profundamente errados, ¿verdad? Pero en honor de la verdad, creo que nosotros tenemos la verdad. Bueno, pero eso no lo va a convencer ni a un judío ni a un musulmán. Ellos nos van a decir lo mismo. Bueno, es preciso entonces fijar el contexto y los momentos fundamentales del surgimiento de este testamento cristiano. Vamos a referirnos a lo que nosotros creemos, que insisto, no se entiende como una nueva escritura, una Biblia distinta ni separada, sino como una interpretación y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo en función de dos cosas: del mesianismo, ¿no? Del Mesías que tendría que venir, y en otro, del pueblo de Israel, ¿no? Porque el pueblo de Israel no se anula en el Nuevo Testamento, no se anula. Bueno, este es un hermoso tema que aparece en la carta de Pablo a los Romanos, que no vamos a abordar ahora, pero Israel no se anula, ¿no? Israel sigue siendo el pueblo de Dios, que aunque creemos que ahora Israel es un Israel diferente al de los tiempos bíblicos, pero sigue siendo el pueblo de Dios. A nosotros no nos interesa más ser del pueblo de Israel, porque ahora, según las escrituras cristianas, la iglesia es el signo visible del reino. En un sentido, diríamos, el Nuevo Testamento se añade al anterior. Claro, porque es como una continuación. Pero por otro lado, no es que se añada, no es que el Nuevo Testamento venga a, perdónenme la expresión, a bailar al compás de que el Antiguo Testamento le marca. Pues no es una cosa más, no es algo distinto, sino que la novedad que encierra las escrituras del Nuevo Testamento vendrán a decir con toda fuerza que es la verdad del cumplimiento de las escrituras hebreas. Y entonces las comunidades cristianas, queridos alumnos, van a establecer con profunda convicción que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo,
que merece adoración, que recibe alabanza, que tiene rasgos de profeta, que viene de la tribu de Judá, se le da en el género apocalíptico, se le da esta connotación de que él es el león de la tribu de Judá. Así que estos son los momentos básicos de este descubrimiento de la escritura cristiana a partir de 3 elementos claves. El mensaje de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? La vida de Jesús, es decir, cómo vivió él el reino de Dios, y su muerte, y cómo interpretar su muerte a la luz de este pacto que no va a romperse, que va a ser perpetuo, que esta alianza no se puede quebrantar. Por eso la resurrección va a ser un punto fundamental en la cosmovisión de las comunidades cristianas. Por eso, como les dije en la clase pasada, los 4 evangelios tienen el relato pascual, y el relato pascual termina con la resurrección de Jesús. Por eso, el evento de la muerte y de la resurrección de Jesús es el parteaguas de la fe cristiana. Si solamente nos hubiéramos quedado con el mensaje de Jesús o con la vida de Jesús, pues hubiera sido un profeta más, ¿eh? Un rabino más. Pero su muerte y su resurrección vienen a confirmar que Él es el Hijo de Dios, que vence la muerte, y en su resurrección nosotros tenemos la convicción de la vida eterna. Bueno, esto ya lo vimos, queridos alumnos, solamente lo traigo. Lo vimos, creo que no lo vimos. Estoy tratando de hacer memoria si esto no lo vimos en... Permiso, pastor. Sí, Liliana. Creo que sí lo vimos esa parte. ¿Verdad que Creo sí? que lo he visto. Sí, pero ya me acuerdo, ya lo platicamos esto. Bueno, lo traigo acá solamente para que veamos cómo se empieza a dar esto, pero esto sí ya lo vimos, que viene acerca de los años, fui explicando. Sí, ya me acordé. Sí lo vimos. En la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, lo traigo otra vez acá para que lo podamos ver. De todas maneras, va a estar en la presentación por si quieren tenerla, ahí va a estar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un breve recorrido respecto de los libros que componen el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿quién está en clase presencial? Me van a odiar con los que están en clase presencial. ¿Están todos ahí atrás de sus cámaras apagadas? Sí, por Sí. favor. Presente. Muy bien, bueno. Vamos a ver quién es el valiente o la valienta que me va a decir los 27 libros del Nuevo Testamento de memoria. Sin ver la Biblia. ¿Qué vas a ver? Sin ver la Bueno, Biblia. yo me tengo que retirar justo ahora. Bueno, listo. Tati se tiene que ir. Se les empieza a cortar la comunicación a varios, ¿verdad? Como que el internet no se escucha. Está malo internet, sí. A ver, dígame, ¿qué valiente se va a animar? De memoria, sin que lea la Biblia. Voy a intentar yo. Va a ver. Y si donde te atores, el pastor Manuel te va a ayudar. De memoria. Bueno. Ok. Perdón, ¿del Nuevo Testamento o Sí. del...? No, del nuevo. No soy tan cruel como para decirle que me digan desde el Antiguo Testamento. Nuevo. No, entonces le dejo al pastor Manuel. Te puedo ayudar con el primero, Bueno. Lili, solo con el primero. Bueno, pastor Manuel, vamos, amigo. Bueno, vamos a intentar y hacerlo entre todos, entonces. Bueno, Porque dale. ¿quién me había...? Donde se trabe el iba a pastor decir- Manuel, le meten mano todos. Vamos. Por ahí, Ok. bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hecho de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas,
Efesios. A ver, ayuda. Después de Efesios, Santiago. No, Filipenses, Bueno, Filipenses, Filipenses, Colosenses, Filipenses, Primera de Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, Segunda. bien, Lili, adelante, Lili. después de Colosenses, primera y Primera- segunda Tesalonicenses, Esdras, Nehemías, no, No. Tito. primera, Tito, Filemón. primera- Ahí va. no, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, segunda de primera y Pedro, segunda Pedro, Y Primera de Macabeos. Juan, segunda de Macabeos. Juan, tercera de Juan. Eso sí Te te la sacaste- cosa. Judas, te sacaste un cero, Tati, Y no el la trampa. Apocalipsis. Bueno, hermanos, hicimos una ensaladita acá muy linda. Pastor Abraham, no es que no seamos malos, necesita más alumnos. Es diferente. Ay, ay, ay. Yo Bueno, por ahí sí lo memoricé, que lo sé desde chiquita del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero como ya eran muchos, ya a mitad del Nuevo Testamento como que me pierdo un poco y realmente no lo volví a practicar. Sí, bueno. me pasó algo similar. Había practicado ya varias oportunidades el antiguo, con una problemática que tengo a dónde está Ruth, siempre pero sí y el Nuevo Testamento no le presté ninguna atención, porque pensaba que lo tenía más claro. Pero bueno, costó mucho. Sí, seguro. Bueno, pero sigan ejercitándose, hermanos. Vale la pena aprendérselos un poquito, al menos ya para saber dónde está cada uno de los libros. Bueno. Los que están en la clase grabada también hagan el esfuerzo, no se queden solamente mirándonos. Bueno, vamos a hacer una primera división de estos libros. La primera división tiene que ver con un número de 4 grupos. Los 27 libros del Nuevo Testamento no son todos ellos textos de un solo género. Esto debemos saberlo. Esto es muy importante para cuando lleguemos a la clase de interpretación bíblica. No todos fueron escritos en el mismo género. Tenemos géneros literarios, históricos, teológicos, que cada libro, por ejemplo, los evangelios son género de evangelio, ¿verdad? Un género de evangelio. Y entonces, a partir del género de evangelio, debemos interpretar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las cartas, bueno, el género de cartas o epistolar, pues también tiene su situación. El género apocalíptico, también debemos saberlo, porque si nosotros vamos a interpretar el género apocalíptico de manera literal, pues nos vamos a espantar con tantas bestias y con tantos dragones y con tantas rameras y con tantas copas y con tantas trompetas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos apreciar el valor literario que tiene el Nuevo Testamento, que la verdad es maravillosísimo, de cómo se escribe. Por ejemplo, Hebreos es muy distinto, es un libro único. Hebreos tiene un género muy de Antiguo Testamento, muy sacerdotal, el libro de Hebreos. La carta a Filemón es una carta muy personal, muy íntima. La tercera de Juan ni es carta, hermanos. Nosotros vimos la tercera carta de Juan, pero la verdad, hermanos, es una cartita chiquitita, ¿no? Pero que tiene un género interesante. Bueno, el primer bloque lo podemos dividir entre los evangelios y hechos de los apóstoles. Este primer bloque lo podemos considerar como 5 libros que contienen la vida de Jesús, tal y como ha sido recreada en las iglesias. ¿Por qué? Por la sencilla razón, queridos alumnos. Miren, como ya vimos en su momento, los evangelios se escribieron mucho después que las cartas paulinas. Mucho después. Imagínense, Lucas estamos hablando del año 80, Juan estamos hablando del 90, 100, el Evangelio de Juan. Marcos, el más temprano, 60, ¿no? El año 60.
Evidentemente, si Lucas escribe en el 70, 80, Hechos de los Apóstoles, se tiene que escribir por esas fechas, porque Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Así que cuando nosotros leemos los Evangelios y el libro de Hechos, pues vemos cómo la iglesia empezó a interpretar el mensaje de Jesús. Y muchos han querido comparar estos 5 libros con el Pentateuco, ¿no?, de la Biblia hebrea. Entonces, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. No sé si en su momento, creo que ya platicamos, aunque Mateo ¿Por qué Mateo está en el primer lugar, alumnos? A ver. Si Marcos es el primer evangelio que se escribe, ¿verdad? Se supone que tendría que estar en el primer lugar. Esto creo que ya también lo platicamos en su momento. ¿Alguien se acuerda por qué Mateo está en primer lugar de la lista canónica? Permiso. Sí. Lo que sí sé que el Evangelio de Mateo fue escrito de manera especial para el pueblo judío. No sé si tiene que ver con eso, precisamente. Pero Sí. sí en el Evangelio de Mateo y en Lucas tenemos la genealogía, ¿no? En estos dos evangelios. Sí, sí. No sé si esto también significa algo. Sí, tenés razón, amigo mío. ¿Por qué? Porque Mateo se escribe en primer lugar porque ese es el puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo fue escrito a una comunidad judía, los famosos judeocristianos. Entonces, se necesitaba hacer la conexión teológica porque Mateo se encarga de hablar todo lo que tiene que ver con Jesús y Mateo se va a encargar desde la genealogía de mostrar que Jesús es el descendiente de Abraham y de David. Entonces, por eso Mateo se pone en primer lugar de las listas canónicas. No fue el primero que se escribió. El primer libro que se escribió fue... ¿Cuál fue el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento? Marcos. No. Ese es Evangelio. Lucas. No. Para mí, una de las cartas del apóstol Pablo. Ahí va, ya le van pegando. ¿Pero cuál? No me acuerdo si es tesalonicense o... Sí, tesalonicense. Sí. Primera carta a los tesalonicenses es el primer documento cristiano que se escribe, ¿verdad? Primera carta a los tesalonicenses. Bueno, entonces vemos cómo estos 5 libros, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, marcan la identidad histórica y simbólica del cristianismo de Jesús y de la iglesia. Porque evidentemente estos 5 libros, en el caso de Hechos de los Apóstoles, se va a referir a cómo la iglesia va a vivir la fe del resucitado. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles nos va a plantear cómo la iglesia se expande por todo el mundo, ¿no?, como consecuencia de predicar la fe en Jesús. Luego vendría el segundo apartado, el segundo grande grupo, el cuerpo paulino, ¿no? El corpus paulino, las cartas de Pablo. Y en esencia son 13. Y si nosotros hacemos la comparación, como se hizo los primeros 5 libros, este primer bloque que se compara a la ley, a la Torá, bueno, las cartas paulinas vienen en una línea profética del Antiguo Testamento. ¿Por qué profética? Porque evidentemente Pablo, en la carta a los Gálatas, por ejemplo, él nos narra que cuando fue llamado por Dios tuvo una vocación como a la par como tuvieron los grandes profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. Entonces Pablo dice, yo fui llamado desde el vientre de mi madre por Dios. Él me eligió a mí. Estas alusiones o estas expresiones son muy propias del Antiguo Testamento en función de los profetas. Y la segunda es que recuerden que los profetas en aquel tiempo del Antiguo Testamento reflejaban los altos valores morales de la ética de Dios o de Yahvé. Los profetas van a predicar la ética del reinado de Yahvé. Y Pablo
en sus cartas va a decirle a la iglesia, compórtense conforme a la altura de los valores de Cristo. Entonces, Pablo, las cartas que él escribe, su totalidad son en función de considerarlas como normativas en cuanto a la conducta que los cristianos tenían en las iglesias. Por eso cuando algún cristiano se pasaba de listo, pues Pablo escribía y dice, no, amonesten a tal hermano que no está trabajando, ¿no? Restauren al que está caído, ¿no? No se junten ni siquiera con los que son contrarios a la fe de Cristo, en fin. Bueno, nosotros creo que ya hablamos en algún momento también, hay dos grupos que van a reflejar las cartas paulinas. Una se le llaman las protopaulinas, ¿verdad? Protopaulinas, que son las cartas que hoy la crítica bíblica, las ciencias bíblicas han determinado que no tienen duda de que Pablo sí o sí las haya escrito, ¿verdad? A esas se le llaman cartas protopaulinas, que son cartas personalmente auténticas de Pablo, que no hay duda de que él las escribió, que estuvo cerquita ahí o que las dictó y que alguien le ayudó a escribirlas. ¿Cuáles son las cartas protopaulinas? Primera de Tesalonicenses, primera y segunda de los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Debo aclarar que para muchas personas o para muchos eruditos todavía siguen considerando que las cartas, todas las 13 cartas de Pablo son auténticas de Pablo, ¿no? Pero no lo vamos a tocar ahora, vamos a charlarlo hasta que lleguemos a las cartas paulinas. Todavía falta un año, 2 años, un año creo, el siguiente año vamos a hablar sobre las cartas de Pablo. Más bien en el tercer año del seminario se toca el cuerpo paulino. Y vamos a ver que las otras cartas, ¿verdad? La crítica bíblica ha dicho que se le llaman las deuteropaulinas. Las auténticas se le llaman protopaulinas y las que no son escritas por Pablo, pero sí son influencia paulina, que sí son pensamiento paulino, que sí son de un sabor paulino innegable, ¿verdad? Que fueron obras que se le atribuyen o a sus discípulos de Pablo o a alguien que fue muy influido por el pensamiento paulino. Recuerden que Pablo tenía su escuela de discípulos, era muy común en aquellos tiempos, ¿viste? Que un maestro insigne pudiera tener discípulos que mantuvieran vivo su mensaje. Bueno, estas cartas entonces, que se le conocen como las deuteropaulinas, son Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Bueno, tal vez ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esta división? Yo siempre crecí pensando que todas las cartas eran de Pablo, ¿verdad? O sea, que Pablo las hubiera escrito. Bueno, solamente les daré una respuesta ahora, porque tampoco es propósito de la clase, esto es introducción solamente al Nuevo Testamento. El género literario tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? La forma de escribir. Si nosotros hacemos ahora un ejercicio aquí en la clase, somos 5 o 6 que estamos en clase presencial. Si yo les tuviera que decir, a ver, queridos alumnos que están en clase presencial, pongan por escrito, por favor, todo lo que yo les dije ahora hasta ahorita que tengamos en clase. ¿Qué va a suceder? Pues que cada uno va a escribir de acuerdo a su bagaje, a su condición, a su interpretación, a su capacidad de retención. Y les puedo asegurar que los 6 escritos o 7 escritos de los que están ahora en clase presencial van a ser muy diferentes uno del otro. Pero ¿cómo pueden ser diferentes si ustedes recibieron la misma clase, la misma enseñanza, recibieron todo lo mismo? Bueno, porque evidentemente cada escritor o cada alumno, diríamos, tiene su propia forma de expresar o de transmitir lo que aprendieron. Y eso encontramos en las cartas que se le llaman deuteropaulinas.
las formas en que se escriben estas cartas son muy diferentes a las que aparecen en las que se le atribuyen a Pablo. Por ejemplo, en la carta a Timoteo hay una frase que usa de manera reiterada la primera carta a Timoteo que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna. Esta es una expresión que se repite con... Es una expresión que se repite de manera constante en la carta a Timoteo. Pero esta expresión, palabra fiel y digna, no aparece en ninguna de las otras cartas de Pablo. No aparece, no forma parte de su bagaje lingüístico ni de su lenguaje literario. Otro aspecto que vemos en esto, por ejemplo, las cartas de Efesios y Colosenses traen temas teológicos cosmológicos, ¿verdad? Que no se encuentran dentro de las cartas auténticas de Pablo. La teología cristológica que mantienen las cartas de Efesios y de Colosenses es una teología ya muy elaborada, muy avanzada. Bueno, lo dejo ahí para no confundirlos. Ahora, ustedes me dirán, no, entonces Colosenses, Tesalonicenses, ¿no vamos a decir que son de Pablo? Sí, sí, claro que podemos decir que son de Pablo. No fueron escritas por Pablo, pero tienen toda la pinta o todo el sabor paulino. Algunos me dirán, pero ahí cuando Pablo escribe, él dice que es Pablo, que él es Pablo. Bueno, en los tiempos antiguos, en aquel tiempo, era muy común que hubiera personas que escribieran obras en nombre de otras personas. Es como yo, si yo escribiera un libro, pero yo soy un hombre desconocido, nadie conoce a Abraham, pero todos conocen al pastor Manuel. Entonces, como yo he sido discípulo del pastor Manuel y todos conocen al pastor Manuel, yo pongo que la obra es del pastor Manuel. Entonces, cuando alguien la lea, va a decir, es del pastor Manuel, ¿verdad? Bueno, algo parecido sucede en las cartas que se le conocen como las las deuteropaulinas. No los confundo, no se me preocupen, estoy solamente dando algunos argumentos para entender. Pero estas 13 cartas en conjunto se le conoce como el Corpus Paulino, ¿verdad? Porque tiene toda la impronta paulina. Bueno, luego tenemos en un tercer grupo lo que se le llama las cartas católicas, ¿verdad? O las cartas universales. Estas cartas católicas, que como yo les dije en alguna clase, el término católico no nos tiene que espantar. Nosotros somos católicos porque nuestra fe es universal, ¿verdad? Somos apostólicos porque nuestra fe está o descansa en la predicación de los apóstoles. Pero no somos romanos, ¿no? Porque eso ya es la Iglesia imperial. Bueno, las cartas católicas o universales son 8. Y en línea del Antiguo Testamento tienen un carácter sapiencial y eclesial, ¿verdad? Es decir, que el mensaje que tienen estas cartas es un mensaje universal para todas las iglesias. En el caso de las cartas paulinas eran como específicas, ¿verdad? La carta a Corinto, la carta a Roma, la carta a Colosas, la carta a Éfeso, la carta a Timoteo, la carta a Filemón, son más, iban dirigidas a alguien en específico. Pero las cartas católicas o universales tienen un concepto, como bien su nombre lo dice, para todas las iglesias. No va dirigida a una iglesia en particular, sino que va dirigida a todas las personas. Sus temas son muy variados. En el caso, por ejemplo, de Hebreos, ¿no? La carta a los Hebreos, que es hermosísima, pero para entender la carta de los Hebreos tenemos que saber un poco o muy mucho del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la carta de los Hebreos nos trae temas muy relacionados con el culto judío, con el templo, con el sacerdocio, con los rituales, con lo que tenía que ver con el lugar santo, el lugar santísimo, que tenía que ver con los sacrificios, y hay una analogía muy interesante que el autor le da a la persona de Jesús como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver mucho con la carta a los Hebreos. La carta a Santiago
¿verdad? O la epístola de Santiago, tiene la teología de la escuela de Santiago y está plenamente comprobado que esta carta le pertenece al hermano carnal de Jesús, ¿verdad? Y el hermano carnal de Jesús, su hermano de carne y sangre, escribe esta carta, ¿verdad? Escribe esta carta. Y tiene temas muy variados que su impronta es muy jerosolimitana. Porque el hermano de Jesús, en este caso Santiago, su ámbito de acción está dentro de las comunidades judías, ¿verdad? Entonces, por eso tiene un sabor muy, muy judío la carta a Santiago. Las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, vienen de la teología juanina, ¿verdad? Tienen que ver mucho con las cuestiones gnósticas que se estaban introduciendo en todas las iglesias. Tiene que ver con el pleito en la tercera carta, si no mal recuerdo, entre Demetrio y Gallo, ¿verdad? Y que era un reflejo de los conflictos internos que estaban teniendo muchos de los grupos que se estaban formando. Pero básicamente la primera de Juan es una defensa ante el gnosticismo que se estaba queriendo infiltrar en las iglesias. Y vemos la teología de Pedro y de Santiago, ¿no? Que tiene que ver con la primera, segunda de Pedro y de Judas. Y que estas cartas, ya lo vamos a ver, insisto, en su momento, Judas es casi una copia de Santiago o Santiago es una copia de Judas. No se sabe quién le copió a quién. Pero estas cartas tienen un sabor muy universal, porque si ustedes leen la carta de Pedro, la primera carta empieza diciendo que está escrita a todos los expatriados que se reúnen en las iglesias del Asia Menor. Por eso entonces el mensaje que nosotros encontramos de estas epístolas vienen en función de una teología que abarca a todas las iglesias. Así es que por eso se les da este carácter o esta denominación de ser cartas universales. Sus temas son tan variados que bien pueden caber en cualquier concepto de iglesia, incluso en la cosmovisión judía, en relación a la fe cristiana, ¿no? A la fe cristiana. Y finalmente, el cuarto grupo lo tenemos en el género apocalíptico, ¿no? El Apocalipsis. Este libro está escrito en la línea de los escritos apocalípticos, tanto judíos como cristianos. Recuerden ustedes, y no olviden, por favor, que la apocalíptica será hija de la profecía, ¿no? No es un libro profético. Apocalipsis no es un libro profético. Es un libro que está escrito en un género literario que se llama la apocalíptica. El género literario de la apocalíptica empieza a tener sus raíces o empieza a crecer de manera exponencial en todo lo que tiene que ver con el segundo y primer siglo antes de Cristo, ¿verdad? En la época de los macabeos, en la época griega, es cuando se empieza a tener la literatura o el género apocalíptico como una forma de transmitir a través del misterio, a través del símbolo, a través de códigos, diríamos, verdades, alguna verdad. Y como vimos en alguna clase, hay muchos apocalipsis que se escriben en el tiempo, insisto, siglo I, siglo II antes de Cristo, primer siglo, incluso siglo II después de Cristo. Se escriben muchos apocalipsis, muchos apocalipsis. Pero ya vimos cuáles eran como que los requisitos que tuvieron las comunidades cristianas para aceptar, y entonces aceptan el apocalipsis. Como también lo vamos a ver en su momento, este libro tardó mucho en ser aceptado, ¿verdad? No fue muy bien aceptado en todas las iglesias, incluso hay iglesias ortodoxas que no aceptan el libro de Apocalipsis como palabra de Dios, ¿no? Como palabra de Dios.
Bueno, en este caso, el libro de Apocalipsis va a recrear la tradición de Jesús y de la iglesia en lo que se refiere a la revelación de los acontecimientos finales de la historia. Ojo con esto, alumnos, no voy a hablar mucho del Apocalipsis, pero lo que quiero decirles. A veces hemos pretendido encontrar, o la gente, viste en su morbosidad, quiere o pretende encontrar en el Apocalipsis los códigos secretos del fin del mundo, de la venida de Jesús, del rapto de la iglesia, de un montón de cosas. ¿Viste? Y entonces se mira cómo los aspectos que tienen que ver con el misterio y con el simbolismo, que bueno, un símbolo da para interpretarlo para cualquier lado. Nosotros cuando abordemos el libro de Apocalipsis lo vamos a abordar desde la perspectiva de Jesús. Porque la clave de la interpretación del texto de Apocalipsis no está en el número de la bestia, no está en las copas de la ira, no está en los seres vivientes, no está en un montón de temas que aparecen en Apocalipsis, sino la clave está en el primer capítulo, en el primer versículo. Dice revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces el capítulo 1 y el capítulo 2, en el capítulo 1, se va a encontrar cómo Jesús es la clave, es lo que representa la fe cristiana. Y entonces va a presentar a un Jesús con pelo blanco, con ojos de fuego, con pies de bronce, de su boca sale una espada de 2 filos, su voz es como voz de potentes aguas, etc. Porque Apocalipsis lo que va a pretender es darle ánimo a la iglesia que está siendo perseguida, mostrando un Cristo poderoso, a un Cristo victorioso. Y entonces las iglesias que aparecen en el capítulo 2 de Apocalipsis nos vienen a decir cómo las quejas que el ángel tiene contra estas iglesias, ¿no? Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, etcétera, la Odisea y demás, vienen en función de la fe cristiana, vienen en función de haber dejado el primer amor, vienen en función de que no han hecho lo correcto, vienen en función de que han abandonado la fe, vienen en función de un montón de cosas que tienen que ver con Jesús y su relación con Jesús. Y todo lo demás, ¿verdad? Después del capítulo 3 hasta el 21, creo, que es cuando termina el Apocalipsis, es un apéndice de decir, bueno, al final de toda la historia, quien va a vencer es el Cristo victorioso que les muestro en el capítulo 1. ¿No? Es el Cristo victorioso. Bueno, ¿alguien escribe aquí en el chat? Ok, sí, no hay problema. No hay problema, se va a retirar. Bueno, entonces se manifiesta como el Cristo victorioso. Así que debemos reconocer que en el Apocalipsis se encuentra un fuerte carácter simbólico y de juicio en las iglesias, ¿no? Que esto es lo que tiene que ver el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de misterio, no hay que tenerle miedo, no hay que espantarse, sino es un libro que evidentemente nos va a plantear una esperanza. Bueno, vamos a hacer una sección, vamos a detallar un poquitito rápidamente cómo podemos ver estos 6 grupos de estos 4 grupos que podemos dividirlo ahora en 6, ¿verdad? Bueno, primero seguimos hablando primero de los sinópticos y de Hechos de los Apóstoles. Aquí ya sacamos a Juan, ya sacamos a Juan. Entonces vemos cómo se le va a dar el nombre a Mateo, Marcos y Lucas como evangelios sinópticos. Estos evangelios van a ser escritos después de las cartas paulinas, que se establecen. Algunos piensan del año 70, pero no, Marcos algunos lo plantean en el 60. Entonces estos evangelios sinópticos van a reflejar la historia de Jesús, que es el comienzo y sentido de todo el Nuevo Testamento y del posterior despliegue del cristianismo. Sin ellos, sin estos libros, no habría podido surgir la iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdense, la iglesia está fundamentada en la persona y en la fe de Jesús. Al lado de los evangelios sinópticos se sitúa el libro de Hechos de los Apóstoles como una continuación del evangelio de Lucas. Y entonces vemos como en la historia de Hechos, como ya dije, es una ventana abierta al principio de la iglesia. ¿Bueno? Entonces la novedad de este grupo es que ahora hablamos de evangelios sinópticos. Ya les voy a decir por qué son sinópticos, ya vamos a hablar sobre estos evangelios.
Los segundos son las cartas auténticas, como he dicho, en el comienzo del Nuevo Testamento están los escritos de Pablo, que marcaron de forma poderosa el cristianismo hasta nuestros días, ¿verdad? Todos predicamos de Pablo. De manera que algunos afirman que ha sido el creador de estas cartas. En este contexto, como dijimos, se sitúa la historia de Pablo, su misión y, ya dije, las cartas que se consideran auténticas. Primera de Tesalonicenses, primera y segunda de los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón, Romanos, que están escritas lo más temprano en el 50, lo más tarde en el 57. Algunos sitúan más lejos las cartas porque Pablo muere entre el 64, 65 del primer siglo. Bueno, el tercer grupo es la tradición de Pablo, que vendrían a ser las cartas deuteropaulinas, que vienen a ser como estas cartas que van a albergar este pensamiento paulino. Y tenemos entonces que estas cartas deuteropaulinas van a estar representadas en tres núcleos. Efesios y Colosenses va a estar más en lo mistérico, en lo eclesial, ¿verdad? Porque de verdad son maravillosos, son cósmicos, habla de realidades cósmicas, angélicas, celestiales, las cartas de Efesios y Colosenses. La segunda será una tradición más apocalíptica, porque segunda de Tesalonicenses, hablará acerca de la venida del Señor, del rapto, del hombre inicuo, del hombre de pecado, del resplandor de la venida de Jesús. Viene en línea apocalíptica, la segunda de Tesalonicenses. Y las cartas de Timoteo y Tito vienen más en un carácter eclesial, porque ya en estas cartas vemos que ya hay obispos, diáconos, diaconisas, ya vemos una estructura eclesial que muchos consideran que cuando Pablo vivía, pues todavía la iglesia no estaba organizada. La organización de la iglesia se cree que empieza a partir del 70, 80, 90, 100. De ahí para adelante, la iglesia ya se empieza a organizar. Entonces, estas cartas las podríamos definir en estas líneas, ¿verdad? De pensamiento teológico que las comunidades cristianas, insisto, aceptaron como palabra de Dios. El cuarto grupo tiene que ver con las tradiciones del discípulo amado o los mensajes juaninos. Aquí tenemos el Evangelio de Juan, que aunque se vincula a los sinópticos, es muy diferente el Evangelio de Juan. Juan tiene un trasfondo histórico porque cree que el verbo se ha hecho carne, es decir, entró en la historia, pero no presenta a Jesús, a la historia de Jesús, como un ser humano, sino como la figura de un revelador divino. Y la característica que va a tener el Evangelio de Juan es que Juan va a narrar solo 7 milagros, ¿no? Solo 7 milagros aparecerán en el Evangelio de Juan. Y estos milagros no serán milagros, sino los considerará como signos, ¿verdad? Como signos o como señales. Y se cree, ya lo vamos a ver en su momento, pero hoy lo voy a dejar así para no confundir tanto. Se cree que tanto las 3 cartas de Juan como el Apocalipsis pudieron haber sido influenciados por Juan, ¿verdad? Por el discípulo del Señor. Así que tenemos este otro núcleo de cartas que van muy ligadas al Evangelio de Juan. Luego tenemos las cartas católicas en las que encontramos las tradiciones de Santiago, que como dije son de tipo judeocristiano y muy ligados a aspectos de sabiduría, que tienen que ver con la lengua. ¿Vieron? Hay una alusión maravillosa ahí respecto de lo que hace la lengua, y es muy pequeña, pero hace grandes incendios, muy en línea de la sapiencia, de la sabiduría. Se expresa en la carta de su nombre y en la de Judas. Por eso ya vamos a ver que Judas y Santiago tienen similitudes asombrosas, ¿no? Pero no sabemos quién copió a quién. Tenemos la tradición de Pedro, que se desarrolla en las 2 cartas que se le atribuyen a él, que también tienen un sabor muy fuerte en la carta de Judas. Y bueno, se ve que hubo una mezcla muy interesante de estas tradiciones. Y que, como dijimos, la carta a los hebreos tiene que ver cómo
Hay cierta analogía entre el culto cristiano y el culto judío. La diferencia es que en el culto judío se sacrificaban de manera continua los animales y en el culto cristiano solamente habrá un solo sacrificio. Y, bueno, el Apocalipsis, ¿no? Aquí ya vemos la visión apocalíptica, está presente en todo el Nuevo Testamento, desde los mensajes de Juan el Bautista, hay muchos con corte apocalíptico, ¿verdad? Incluso los mensajes de Jesús en Marcos 13, en Mateo 20, las señales del fin, no recuerdo el capítulo ahora que aparece en Mateo, que también es un mensaje apocalíptico, el que aparece en Mateo. Primera de Tesalonicenses tiene un carácter apocalíptico porque dice que el Señor vendrá, se escuchará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, etc. Tiene un carácter de mirar hacia el futuro. Pedro también, Judas igual. Pero solo el libro de Apocalipsis, vinculado a la tradición de Juan, del discípulo amado, ha desarrollado de una manera más amplia y más consistente este género apocalíptico, ¿verdad? Este género apocalíptico. Muy bien, pues entonces hasta aquí, queridos alumnos, hemos hecho un repaso muy generalizado de lo que tiene que ver con los textos sagrados que ahora nosotros consideramos como palabra de Dios, ¿verdad? Y de a poquito los empezamos a desmenuzar para entender hacia dónde se van dirigidos los mensajes que encierran estos libros, esta literatura. Muy bien, ¿alguna pregunta? Les había comentado al principio, hermanos, que hoy vamos a terminar pronto esta clase, porque me surgió una necesidad de salir, pero tenemos tiempo para charlar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué dudas tienen? Sé que a lo mejor algunas cosas que dije dijeran, bueno, a ver, para un poquitito, ¿cómo está el negocio? Adelante. No sé si fue mi internet que se trabó. A ver, ahí. Sí, sí, ahora escucho, sí. Ah, perdón. Tengo una línea impresionante. Adelante, pastor. Permiso. No, me llamó mucho la atención en Gálatas 6, 11, la última partecita del escrito de la carta a Gálatas, donde el apóstol pone, miren que les escribo de mi puño y letra. Como confirma de alguna manera, tengan cuidado que esta escritura la hice yo, porque bueno, se plantea esa duda que bueno, tendría alguien que ayudaría en la escritura, ¿no? Pero ahí él enfatiza en que es de su propia autoridad, ¿no? El apóstol. Me llamó mucho la atención eso Sí, de y eso es él una confirma. carta que se le conoce como proto-paulina, que es una carta que escribió efectivamente el apóstol Pablo. Y si vos lees en el versículo, ahora te digo, ay, ya me pasé, aquí estoy agarrando una Biblia que no es mía. Si vos lees el versículo 20, en el capítulo 6, el versículo 11, bueno, ahí se presta para un montón de interpretaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Muchos creen que el apóstol Pablo ya no veía, o sea, que la vista le fallaba y tenía que escribir con letras grandototas, ¿verdad? O sea, es decir, es una alusión literal. Le estoy escribiendo con letras grandotas porque al parecer el apóstol Pablo no veía, pero otros creen que es más una alusión de una afirmación, de decir, miren, que lo que estoy diciendo es real. Entonces, una de las evidencias que se tiene para considerar que es una carta auténtica de Pablo. Gálatas es una de las que no hay discusión en el mundo de las ciencias bíblicas. Sí, Marianela, adelante. Sí, acá en la NBI lo dice, y con letras bien grandes, y lo está escrito con signos de exclamación, como Ajá. diciendo, esto es re importante, es muy importante, ¿no?
Sí, y Y por bueno, eso digo que ya cuando desentrañemos cada carta, cuando llegamos al curso, a la materia de cartas paulinas, vamos a ver algunas cosas muy lindas que tienen que ver estas cartas, ¿verdad? claro. No, y otra de las cositas que me llamó mucho la atención es cómo los géneros literarios se van mechando igualmente, ¿no? Porque este género apocalíptico aparece, bueno, lo vimos ahí en una carta tesalonicenses, creo, Ajá, y Mateo sí, 25, no sé si apareció como, porque no llegué a copiar esto último, pero sí también es un género apocalíptico, ¿no? Ahora, ¿cómo se van mezclando los géneros en una misma carta? Eso me sorprende, diríamos, si tiene que ver con el mensaje, se usa exclusivamente un género o tiene que ver tal vez en la redacción que se utilizó, porque en el caso de Mateo entendemos que el escritor es Mateo mismo, ¿no es cierto? Entonces él en alguna parte usa el género literario apocalíptico cuando habla sobre el fin, sobre los últimos tiempos, entonces sí. como que por ahí tendría que ver con eso. Sí, sí, que era el capítulo que no me acordaba cuál era, pero sí es el 25, 25. el sermón de las señales del fin de los tiempos. Ese sermón es profundamente apocalíptico. Ahora, ¿cuál podría ser la explicación? Una sea que Mateo haya escrito esto porque el género apocalíptico no era desconocido para el judaísmo del primer siglo, porque ya el género apocalíptico apareció siglo I, siglo II antes de Jesús. La otra es que pudo haber sido una glosa, una interpolación de alguien que después incrustó el mensaje apocalíptico, porque recuerden que en ese mensaje tiene muchas alusiones respecto de Jerusalén, de su destrucción y demás. Por eso se cree que este evangelio se escribe después de la caída de Jerusalén del año 70. ¿Ya? Pero sí, es cierto. Tesalonicenses tiene apartados apocalípticos. Primera de Pedro tiene mensajes apocalípticos, ¿verdad? Eh, bueno, ya dijimos Tesalonicenses, primera y segunda tienen rasgos apocalípticos. Se va mezclando. Por eso es bien importante que cuando uno interpreta la Biblia, lo uno tiene que fijarse, es decir, qué género literario está ocupando el autor para decir tal cosa. Para decir tal cosa. Fíjense, solo un pequeño Correcto. ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo. Muchos hemos interpretado la parábola de los talentos, ¿no? Como algo así de que, ay, sí, fueron y le dieron talentos, le dieron plata, ¿verdad? A uno le dieron, ya ni me acuerdo cuántos talentos fueron repartidos, pero bueno, a uno le dieron unos talentos, a otro le dieron. Y entonces, cuando hablamos de los dones espirituales, siempre sacamos esta parte que aparece de los talentos. Pero este es un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque esta parábola de los talentos no tiene que ver con los dones espirituales y no tiene que ver con que Dios te dio un don y un talento y lo tenés que poner a trabajar y demás. No, 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 no. Esta es una parábola que está inserta en el mensaje apocalíptico, ¿verdad? Y que es un mensaje que está básicamente unido a el fin de los tiempos. Tiene una carga profética, esta parábola muy poderosa, que nada tiene que ver con esta interpretación romántica que nosotros hacemos de esto. ¿Por qué? Porque acuérdense, el mensaje del sermón tiene 3 parábolas. Las vírgenes, los talentos y eh, el de me viste en la cárcel y no me visitaste, tuve tal, no me diste, tal, tal. Esas 3 alusiones que aparecen en el mensaje tienen una fuerte carga de connotación del final de los tiempos. Entonces, fíjense, si nosotros no entendemos eso, le pifiamos para cualquier lado. Y es muy importante entonces conocer los géneros con que están escritos los textos sagrados. Muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias, hermanos, por su atención. La próxima clase, vamos a tratar un tema que me encanta,
porque vamos a hablar ya acerca de Jesús, la identidad de Jesús a partir de los escritos novotestamentarios. Que a veces cuando hablamos de Jesús del Nuevo Testamento, me parece que lo tocamos a la ligera, me parece que lo tocamos muy superficial. Así que la siguiente clase va a estar muy interesante acerca de la identidad de Jesús a partir de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Así que no se la pierdan. Próximos, ¿cómo es? A la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga, queridos alumnos. Un abrazo para todos. Y perdón que termine hoy pronto la clase.